Esto es quienique.com. Bienvenidos todos a nuestras acostumbradas entrevistas a los candidatos al Congreso. Y en esta oportunidad tenemos a María José Pizarro, que es candidata a la Cámara de Representantes por la llamada Lista de la Decencia, que compone de los movimientos y partidos, ¿cuáles? ASI, Maíz, Maíz, UP, UP, Colombia Humana Colombia Humana y Clara. y Clara. María José, bienvenida a quienique.com. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranco preguntándole, ¿qué es ser decente? Bueno, ser decente es concebir la política o el ejercicio de la política como un ejercicio honesto, un ejercicio transparente, coherente, construido con la gente y para la gente. Es decir, no solamente para el beneficio personal, sino buscando que haya mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones. Muy bien, pero en el quehacer político, tácitamente en el Congreso, ¿qué es comportarse como un político decente? Bueno, lo primero es trabajar, es llegar llegar a hacer el trabajo para el cual nos eligen los ciudadanos, es además hacer ejercicios de control político, de citación de asambleas, participar en los debates, proponer leyes y proyectos, pero no desconectados con la ciudadanía, sino, como te decía, es un trabajo con la gente, ser la voz de los movimientos y ser la voz de la ciudadanía que te eligió, de los movimientos sociales que quieren desde sus luchas y reivindicaciones llevar propuestas al Congreso de la República y obviamente ejercer control para que las instituciones pues cumplan con el mandato ciudadano. Implícitamente estamos diciendo que hay listas al Congreso que son indecentes. No, estamos diciendo que en Colombia se ha hecho política de una manera clientelista, yo te elijo, tú me eliges, desconectada con la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá, una política que se construye solamente desde lo técnico, pero que no tiene, digamos, un real sentido de participación, donde las comunidades son objetos de participación y no sujetos de participación, y por lo tanto no pueden incidir en la toma de decisiones. También hay corrupción, altos niveles de corrupción en la política colombiana. Obviamente estaba un poco perdida en medio de la guerra el problema, pero con el proceso de paz sale a flote y obviamente aumenta la indignación porque vemos que los congresistas en los debates fundamentales para la transformación del país no asisten, no van porque hay una clientela alrededor de los puestos. Bueno, hay toda una maquinaria que realmente no permite un ejercicio transparente de la política. Usted va a la Cámara de Representantes o quiere ir a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Qué número tiene en la lista? El número 101 de la lista de la decencia. 101 Decentes. en la lista. ¿Usted en qué perfil se sustenta? ¿En centro, centro izquierda, derecha? ¿En cuál? Para que la gente la empiece a conocer. Vamos a hablar de usted a continuación. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a superar estas polarizaciones de centro, porque ya el centro es una polarización per se, de derecha, de izquierda. Nosotros estamos intentando proponer un espacio en el que quepamos todos, que no seamos de alguna manera encasillados en una postura política que no nos permite tender puentes de construcción, puentes de comunicación con aquellos que piensan diferentes. Nosotros estamos por la reconciliación, estamos por la transformación del país, somos una nueva generación que está intentando responder a los problemas de esta generación, y yo creo que en esta generación tenemos que empezar realmente a redefinir el concepto de democracia, pero también a redefinir estas ideologías políticas que tienen al país dividido, pero también al mundo dividido. Pero pese a lo que usted describe de que estas ideologías lo que hacen es más dividir, pero también es un modo de la ciudadanía ver exactamente qué es lo que tiene en este caso el candidato en la cabeza, cuál es la postura frente a X o Y tema, ¿o no? Bueno, yo soy nacionalista, creo en mi país, creo en el potencial de mi país, soy demócrata, creo en la sociedad colombiana, entonces podríamos decir que soy más cercana a la socialdemocracia que no a la izquierda radical o a la derecha radical, pero digamos siempre seré más de izquierda que de derecha, claramente. Bien, usted es hija del líder político y en su momento líder del M-19, Carlos Pizarro, asesinado en 1990, y hoy ¿qué de tanto de María José, o más bien de Carlos Pizarro, hay en María José en estos términos de la lucha contra, bueno, todo lo que en su momento políticamente peleaba el M-19?
Bueno, yo he dedicado los últimos 15 años de mi vida a reivindicar la figura de mi padre, a reivindicar la memoria y a reivindicar sus ideales, pero también los aportes que él le hizo a la sociedad colombiana. Obviamente eso hace que no solamente porque sea su hija, sino porque he estudiado la ideología de Carlos Pizarro y del M-19, me sienta cercana a la propuesta, a las propuestas que ellos tenían, de no enmarcarse solamente en una línea y en una doctrina, sino poder ser más amplios, a pesar de que en su momento pues estuvieron en la lucha armada, y la lucha armada es el radicalismo, pero no eran radicales en su mente y por eso dieron y en su ideología, y por eso hicieron la gran apuesta. Cuando las armas no fueron necesarias, apostaron por la paz. Y realmente Carlos Pizarro es asesinado siendo un símbolo de paz en este país. Yo creo que nosotros tenemos que recoger esa capacidad de unirse, de dialogar con los sectores que son diferentes, que fue lo que hizo Carlos Pizarro en esos 45 días, sobre todo en ese último año a lo largo del acuerdo de paz. Se acercaron personas como el general Matallana, bueno, Samper, sectores que uno diría que son completamente alejados a la postura ideológica de Carlos Pizarro. Era hijo de militares, hijo de generales. Entonces yo creo en la posibilidad de construir con todos los demócratas honestos que siguen existiendo en este país. En ese sentido yo soy cercana a la ideología de mi padre y obviamente cercana a la construcción de paz en este país, cercana a la posibilidad de transformar y de escribir unas páginas distintas para Colombia. Oye, pero pese a trabajo por la paz que realizó el M-19, hay un estigma, por supuesto, de la lucha armada, y en la memoria de los colombianos está la toma de la embajada, la toma del palacio, en fin. ¿Y usted cómo vive con ese estigma que muchos todavía le suben o le ponen al M-19? Bueno, yo creo que, como lo dijo Carlos Pizarro en su momento, el Palacio de Justicia el proceso de paz fue el epílogo del Palacio de Justicia. Y muchas verdades quedaron por decirse, y hombres como él y como muchos otros del M-19 que tenían esas verdades fueron asesinados digamos a partir entre 1985 y el año 1990. Obviamente yo no fui miembro del M-19, no fueron mis decisiones, yo soy hija de Carlos Pizarro. Era una niña en esa época y ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero yo creo que además, como te decía, la lucha revolucionaria del M-19 fue fruto de una época en la historia del mundo. Estábamos en la Guerra Fría, había esa guerra entre comunismo y capitalismo. Yo creo que hoy estamos en un momento histórico completamente diferente, y aunque sea cercana a la ideología y a la apuesta por la paz de mi padre, obviamente estamos respondiendo a unos tiempos que son completamente distintos. La lucha armada ya está mandada a recoger. Creo que nosotros tenemos que reivindicar desde las posiciones pacifistas, desde las posiciones que buscan acercarse al otro, de las posiciones más igualitarias, pues una construcción diferente de una sociedad y de la sociedad en la que habitamos, ambientalmente responsables. Bueno, estamos respondiendo a nuestro tiempo histórico, que no es el mismo que vivieron en los años 70 y 60 la generación de mis padres. Para hacer memoria, remontémonos a ese año 1990, abril, cuando su padre es asesinado luego de embarcarse en un avión, pero sobre todo en el bus de La Paz, digamos. Usted tenía solo 12 años de edad. ¿Cómo, para hacer memoria y para que nuestra audiencia recuerde y se vaya también a la historia en internet, que ahí está bien contada, pero cuénteselos desde su punto de vista de una niña de 12 años que sufre el asesinato de su padre, que era para usted su padre, pero para el país era un personaje que muy significativo para el desarrollo de un nuevo país. Bueno, yo venía de una historia de persecución política y de persecución y amenazas contra mi vida desde que era muy niña, desde los 8 meses hasta que asesinaron a mi padre, con lo cual el proceso de paz significaba para una niña de 12 años poder tener una vida familiar cotidiana, normal, disfrutar de su padre y de su madre, y disfrutar, pues, digamos, de una cotidianidad tranquila, a pesar de que mi padre era un hombre que estaba en la política, pero bueno, de todas maneras no era esa vida azarosa de la lucha armada de mis padres. Esa era la esperanza con la que una niña de 12 años vivía el proceso de paz. Veía que había un proceso de apertura en este país y que obviamente podíamos todos iniciar ese camino. Cuando él es asesinado 47 días después
de firmar la paz con el gobierno, pues obviamente no solamente es una decepción en términos personales, no es solamente la ruptura de esa esperanza, sino que además es el abandono, el llanto, la orfandad de una niña que no va a poder conocer y ver a ese hombre al que admiraba tanto. Y además creo que ver cómo Colombia lloraba a ese hombre ya no era solamente el llanto de esa niña, sino era el llanto de todo un país despidiéndose masivamente, no solamente de Carlos Pizarro, sino de una esperanza, porque cuando recoges y cuando hablas con las comunidades, cuando hablas con los ciudadanos, cuando ves que Carlos Pizarro quedó regado en la memoria colectiva de este país, te das cuenta de que había una esperanza que se truncaba. Y luego investigando, ¿no?, en este proceso de investigación histórica, trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues no solamente fue la pérdida de la esperanza, sino fue la entrada de Colombia en los años más degradados y violentos de la guerra. Usted entonces todos los últimos años ya más adulta se dedicó a estudiar ¿qué profesionalmente? ¿Cuál ha sido su trayectoria académica y profesional? Bueno, yo muy joven decidí irme a viajar por Sudamérica con mi perra. Con mochila y perrita. Con mochila y perrita, quedé embarazada, llegué aquí de 7 meses, eso me ancla nuevamente a Colombia, pero también a mí misma, ¿no?, en el sentido de encontrar unos caminos para María José, de empezar a superar pues ese dolor tan profundo con el que uno camina desde muy joven. Luego estudio artes plásticas, con énfasis en joyería, y es precisamente el proceso de la joyería y de la alquimia lo que me lleva a preguntarme a mí misma quién soy, por qué pasó con esta historia y por qué mi vida personal está conectada con la vida con la historia de este país. En el año 2008 creo una exposición en Barcelona, comienzo a grabar un documental que se estrenó en el 2015, que es pues, uno de los documentales más premiados que tiene el país, o bueno, ha recibido muchos premios en festivales internacionales. Tengo otro documental, La Exposición Itinera, saco un libro. En el año 2013 empiezo a trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, coordinando allí todo el tema de participación de víctimas y exilio, es decir, de la construcción de memoria no solamente en Colombia, sino de la diáspora colombiana por causa del conflicto armado. Sí. Y en ese camino de construir con las comunidades, de entender cómo mi vida se relacionaba también con la vida de ellos, que este país lo que ha vivido es una gran tragedia que nos convoca a todos y que es el dolor lo que nos une, pues yo decido asumir ahora este camino. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Y por qué no seguirlo haciendo desde las mismas instancias donde lo ha venido haciendo todos esos años y hacerlo directamente a través del Congreso? Bueno, para ninguno de nosotros es ajeno lo que sucedió en el Congreso a partir de ese 2 de octubre. El día en que perdió el plebiscito. El día en que perdió el plebiscito, y cuál es la reacción del Congreso cuando empiezan de alguna manera a modificarse o a no pasar leyes que eran fundamentales sobre lo que estaba acordado. Eso me llevó a pensar en la historia de mi padre. Precisamente el pacto político con el M-19 se cae justamente en el Congreso, y el M-19 hace una paz gratuita en ese momento. Yo empiezo a ver que hay unas similitudes entre el mundo. Pero este proceso no se cayó en el Congreso, sino que se cayó en el plebiscito, es decir, en esa herramienta democrática donde participaron todos los ciudadanos. ¿Sí? Que le dijeron no a ese acuerdo. Que le dijeron no, pero no masivamente, y no podemos olvidarnos que... Digamos, como en el fútbol, se gana 1-0 o por 10-0, se gana igual. Pero luego vienen unas reformas en el Congreso, viene el fast track, llega, digamos, toda una serie de mecanismos legales que tenían que surtirse en el Congreso, y no era solamente que habían posiciones contrarias. Estamos en un país donde pues hay diversidad de opiniones y de criterios, sino que además había una inasistencia, había una actitud que en mi criterio fue, digamos, hasta irresponsable por parte de muchas de las personas o de muchos de los congresistas que digamos, retrasaban las leyes, no iban. Y digamos que si el comportamiento del Congreso hubiese sido no displicente, como quizá usted lo describe, sino que hayan acudido masivamente, pero lo hayan dicho, votado no a los proyectos, pues es que en el marco del proceso de paz. Ese es el juego de la democracia. Exacto. ¿Cuál sería el concepto si hipotéticamente eso hubiese ocurrido?
Bueno, no, pero digamos esto fue reflejo no solamente de que la gente no fuera a trabajar por la paz, sino que además es el reflejo de lo que sucede en el Congreso. Yo llevo años yendo al Congreso de la República, acompañando al movimiento de víctimas, digamos, en ese tipo de decisiones, y uno veía cómo, por ejemplo, el 9 de abril no iba ningún congresista a escuchar a las víctimas de este país, ¿sí? Iban 3 o 4, ¿sí? No había congresistas escuchando a la voz de los 8 millones de víctimas que hay en este país, que es casi la población de Bogotá, víctima del conflicto armado. Entonces hay una serie de conductas que tiene el Congreso, o no el Congreso, algunos congresistas, digamos, y ese paralelo entre el momento que estamos viviendo hoy nosotros y el momento que vivieron nuestros padres, pues digamos lo compromete a uno en el sentido de decir, pues efectivamente a ellos los asesinaron por lo que pensaban, no los dejaron participar en política. Nosotros tenemos la oportunidad de ser protagonistas de las decisiones de nuestro tiempo, de asumir el debate democrático, el sano y libre debate de las ideas, sí, de participar, de asumir este momento histórico para construir un país, no para que todo el mundo piense como nosotros, sino para iniciar lo que ellos no pudieron hacer y lo que no se ha podido hacer en Colombia los últimos 60 años, y es permitir que todas las fuerzas que existen en el país, piensen como piensan, pueden estar en un Congreso diverso que nos represente. Yo creo que yo asumo esa decisión en un compromiso profundo por el país, con mi historia y conmigo misma. En ese Congreso diverso al que también usted aspira a llegar, también encontrarán curules ocupadas por miembros de las FARC o del nuevo partido de las FARC. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su postura frente a la llegada de estos grupos al Congreso de la República? Bueno, yo creo que como muchas personas de este país, creo que es mejor que estén en el Congreso de la República, creo que es mejor que estén haciendo política, que estén echando y que estén, digamos, ejerciendo la guerra. Yo creo que generaciones de jóvenes que están creciendo en las FARC, ¿sí?, tienen derecho a oportunidades diferentes, y ese es el gran reto, una reintegración realmente efectiva. Ellos hacen parte del país, como hacen parte del país las posiciones más radicales de derecha también, y ellos que son una posición de izquierda, sí, radical también. Yo creo que todos tenemos derecho a ser parte de la política de este país. Lo que no creo es, y yo creo que eso, pero además, si ellos tienen o no tienen representación más adelante, en los 5 años, sí, después de el acuerdo, pues yo creo que si ellos logran mantener su participación será porque habrán hecho un buen trabajo, y si no lo hacen, pues no lo tendrán, obviamente habrán de alguna manera dilapidado el espacio. Entonces ya la responsabilidad no está en la ciudadanía, sino está en ellos, qué es lo que van a decir, qué es lo que van a defender, cuál va a ser su comportamiento, digamos, en la sociedad. Pero yo creo que tienen la oportunidad. Pudimos ver, y salvando las diferencias, porque las FARC y el M-19 son movimientos diferentes, con una ideología completamente diferente y hasta un comportamiento distinto en la guerra. Nosotros pudimos ver con el M-19 y tenemos políticos diversos, no regresaron a las armas, a pesar de que Carlos Pizarro, que era el líder del proceso, fue asesinado. Entonces yo creo que tenemos muchas más lecciones de las que aprender de la paz que de la guerra. De la guerra ya sabemos a qué nos lleva, no sabemos a qué nos lleva la paz. Pero y esa cuota que sectores de derecha hablan de impunidad, ¿usted a qué le respondería a esos sectores que hablan de que vayan directamente al Congreso los miembros de la FARC? Es la dosis de impunidad que un proceso de paz en Colombia, sobre todo, no debería tener. Mira, yo creo que impunidad es lo que ha tenido este país. Durante los años de la violencia que tuvimos, impunidad. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que tuvimos impunidad. ¿A qué nos llevó esa impunidad? A una guerra y una confrontación inmensa, que fue la época de la violencia. Después de eso, ¿qué hemos tenido? Más impunidad. Yo llevo 28 años en la impunidad absoluta. Lo mismo pueden decir los hijos de Galán, los hijos hasta el hijo de Rodrigo Lara, por ejemplo. Impunidad es lo que ha tenido este país. Entonces quiere decir que el modelo de lucha contra la impunidad no ha funcionado, y tenemos que intentar nuevos modelos para que la justicia sea efectiva. Ahora, si caminas los territorios y conoces a las víctimas y trabajas con ellas, te vas a dar cuenta de que también hay un reclamo perpetuo, permanente, por justicia y no repetición. Nosotros queremos que lo que nos sucedió a nosotros no vuelva a suceder en el país. Queremos pasar de alguna manera
con memoria, pasar la página con memoria de esta historia violenta que tenemos y empezar a construir sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, pues unas páginas distintas. Pero eso obviamente digamos, el modelo de justicia que tenemos no sirve. Así nos quieran decir repetidamente que vamos a tener impunidad. No, nosotros queremos justicia para todos los sectores, no solamente para unos y para otros no. Yo creo que todos como ciudadanos, como víctimas, quienes hemos sufrido de manera directa el conflicto, tenemos derecho a que, digamos, a poder acceder a la verdad y poder acceder a la justicia y saber qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó, cuándo nos pasó, quién tomó las decisiones. Es una muy buena conversación y cuando uno tiene buenas conversaciones se nos va el tiempo muy rápido. Pero quiero finalizar preguntándole, la ciudadanía debe saber a quién va a representar usted en la Cámara de Representantes por Bogotá. Bueno, yo voy a representar a la gente, a la voz de la indignación, de alguna manera, aquellos indiferentes, indecisos, indignados que hay en el país con las prácticas políticas que tenemos. Vamos a representar la renovación, pero no la renovación solo de palabra, que es la que empieza, digamos, a pulular en todos los partidos, sino una renovación, exactamente, sino la renovación real, y es decir, prácticas diferentes, formas distintas. Nosotros estamos preparados, hemos crecido en las circunstancias más adversas y podemos decirle al país que tenemos la capacidad para asumir la representación de la ciudadanía de este país. Trabajaremos con la gente y para la gente, trabajaremos con compromiso y dedicación, porque estamos comprometidos con este país más allá de las banderas políticas, más allá de los debates, más allá de la agresividad y del odio. Entonces nosotros vamos a transformar también el ejercicio de la política y hacer de la política algo apasionante y creativo. María José, muchísimas gracias por estar aquí en ¿Quién y qué? No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. 101 en la lista de la decencia, María José Pizarro, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Esto ha finalizado aquí nuestra entrevista en quienique.com, porque somos el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias.